la francesa con Emilio Durkheim y la estadounidense con John Dewey. Algo que tienen de similitud ambas tradiciones es que en vez de ver a la ciencia de la educación como una parte de la filosofía, como lo había visto Herbart, empiezan a ver a la ciencia de la educación como una ciencia positiva. ¿Qué quiero decir? Una ciencia que, en primer lugar, tiene que regularse y tiene que operar como las ciencias, como las demás ciencias positivas. Esto es, tiene que observar, tiene que registrar minuciosamente lo que observa, tiene que llegar a formular un cierto cuerpo hipotético, tiene que probarlo a través de modelos que permitan verificar el cumplimiento de estas hipótesis, y de alguna manera esto llevaría a mediano plazo a construir una teoría de la educación. Yo creo que hay un segundo elemento de similitud entre el pensamiento de Durkheim y el pensamiento de John Dewey, y es la transformación de la sociedad que va dando la máquina en los procesos de industrialización. Fundamentalmente el crecimiento de las ciudades, y el crecimiento de las ciudades no lo hemos visto en la historia de la educación desde esta perspectiva, pero el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de la industria van a requerir de nuevos procesos educativos. Si Herbart planteaba que el fin de la educación es finalmente hacer al hombre hombre, en el sentido de dotarlo de esas tres posibilidades, la ética, la estética, la instruccional, para el crecimiento de la nueva ciudad y para la fábrica, la finalidad de la educación va a ser preparar al hombre para el empleo. Fundamentalmente esta va a ser el nuevo elemento que redefine el papel de la educación, y aquí Durkheim y John Dewey se van a dividir, aunque no de fondo, porque John Dewey va a decir, bueno, pero además tenemos que prepararlo para una sociedad democrática, lo cual va a llevar a todos sus experimentos escolares de que la escuela debe ser un laboratorio de democracia. En cambio, Durkheim, de otra manera, va a decir para la convivencia en las normas sociales. Hay una diferencia, sí, en la perspectiva de ambos autores, que es, en el caso de Durkheim, por su formación de sociólogo, finalmente la ciencia de la educación va a seguir los pasos de lo que sería la física social. Esto es, para que pueda haber ciencia de la educación, tiene que haber una sociología de la educación que cada vez más se desarrolle y desde sus desarrollos jale al pensamiento educativo. Si uno examina el debate pedagógico francés en este momento, uno encuentra que el pensamiento de Durkheim es vigente. Por ejemplo, un Pierre Bourdieu o un Althusser, finalmente lo que están haciendo es hacer el desarrollo sociológico de la educación para posibilitar que las otras partes de la educación se vayan desarrollando. En el caso de John Dewey, la concepción va a ser totalmente diferente. John Dewey lo que va a plantear es que no hay ciencia de la educación. O sea, va a ser muy tajante. No hay una ciencia que por sí misma merezca llamarse ciencia de la educación, sino que la ciencia de la educación se conforma con las aportaciones que todas las ciencias hacen para entender lo educativo. La antropología, la psicología, la economía, la sociología, la filosofía, la historia, la biología, etc. Entonces aquí en México tenemos un fenómeno muy singular, porque en los hechos podríamos decir que el pensamiento de John Dewey es un pensamiento que influye claramente el debate educativo mexicano desde la década del 30. Se puede ver en el Instituto Nacional de Pedagogía cómo hacía investigaciones sobre si el escritorio o la silla donde se sentaba el niño respondía a las medidas antropométricas que tenía este niño. Y si se ven las publicaciones de la revista del Instituto del 30 y del 40, se encuentra esta influencia que ya es directamente John Dewey, y que además es incorporar una teoría de hacer verificaciones, experimentaciones, formulación de hipótesis para construir este conocimiento científico sobre la educación. Sin embargo, por diversas razones, lo que sería la generación del Arroyo prefirió seguir utilizando la denominación pedagogía. E incluso cuando la generación del Arroyo tiene la posibilidad de crear la primer licenciatura universitaria en educación,
que es la licenciatura que se crea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1960-61, prefiere denominarla pedagogía y no ciencia de la educación. Estrechamente ligada a la pregunta anterior, doctor, está la cuestión del estatuto epistemológico de la pedagogía. Y junto con este problema también el de la función que cumple la pedagogía. Yo quiero preguntarle cuál es su opinión respecto a este problema. La pedagogía es una ciencia, es una disciplina humanística, es un conjunto de técnicas, es la fundamentación de esas técnicas, es todo esto junto. Y en fin, ¿cuál sería su función entonces? ¿Su función sería la de explicar y predecir? ¿O sería la de interpretar? ¿O sería la de prescribir? ¿Cuál sería, pues, desde su punto de vista, la función de la pedagogía? Bueno, si me remito a una mirada histórica, yo diría que el concepto pedagogía remite directamente a un problema humanístico. O sea, precisamente nació en el ámbito de la filosofía sin resolver su articulación o separación de la filosofía. Mira, ahí Herbart dice dos cosas que son interesantes y que son contradictorias en el propio Herbart. La primera dice, sin filosofía no puede haber pedagogía. Y yo creo que esto incluso explica cómo, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras y en muchas facultades se piensa que la pedagogía es una de las disciplinas que se estudian